Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela, Juan Pablo Rosell, además integrante de la Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, mejor conocida como ANROS. Señor Rosell, gracias por estar con nosotros, profesor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Hay distintos temas sobre los cuales nos gustaría pulsar su opinión como sociólogo para tratar de entender lo que es la conducta de la sociedad venezolana en estos últimos tiempos, sobre todo por el tema económico, el tema inseguridad. Antes de pasar con esos dos aspectos principalísimos, está latente también el comportamiento de cara a lo que va a ser una nueva convocatoria electoral para el próximo 6 de diciembre. A mí me gustaría su opinión como profesor, como sociólogo, respecto de estas recientes inhabilitaciones que ha estado decretando la Contraloría General de la República a sectores de oposición en Venezuela. Esto es interpretado como que, bueno, es una vía de persecución a la voz disidente en el país, por cuanto dicen figuras de oposición, se está haciendo solo a opositores, no a personas allegadas al poder, al oficialismo. Bueno, en primer lugar, yo creo que esas son acciones que se toman desde el punto administrativo en la Contraloría General de la República y obviamente eso va a pasar al debate político nacional. De igual manera, las instituciones públicas, todas las personas que están siendo afectadas pueden recurrir a ellas y, bueno, tomar acciones en contra de estas medidas, ¿no? Claro, pero en este caso, cuando se habla, por ejemplo, de lo que es la percepción, el trabajo que realiza la Contraloría General de la República, ¿cree usted que genere confianza en toda la población, sobre todo cuando se ven que las últimas, al menos, inhabilitaciones, 5 de ellas, a importantes dirigentes de sectores de oposición en Venezuela, y no se ve que al menos en los últimos momentos haya ocurrido lo mismo con personas que sean del sector oficial? Bueno, todos los factores políticos tienen que impulsar, digamos, el desarrollo de las políticas que tengan que ver con la Contraloría, que tengan que ver con los temas que pudieran producir inhabilitaciones, ¿no? Ya eso le corresponde a cada una de las fuerzas políticas en el país producir esto, pues. Nosotros también pasando a otro tema y tiene que ver precisamente con la situación económica del país, profesor. Hay todo un trabajo que hizo nuestro equipo de producción. Salieron a la calle a consultar a los venezolanos porque hay conceptos que están gravitando en el ambiente. El gobierno habla de guerra económica. Desde otros sectores se dice que el gobierno no ha sido capaz de dar solución, de dar respuesta a los venezolanos por la crisis económica, y en el medio todos los venezolanos, de un lado o de otro, pues gravitando contra estos dos conceptos. El gobierno acusando una supuesta guerra económica, desde otros sectores diciendo que el gobierno es quien no toma las decisiones que debería tomar para garantizar una mejor economía para todos los venezolanos. Veamos qué es lo que opina la gente en la calle. Sí, es real, es latente, es obvio, fundamentalmente de Fedecámara, hija. Es obvio. Ellos son quienes controlan los mecanismos de producción, controlan los mecanismos de distribución y controlan los mecanismos de comercialización. Fedecámara nunca da su brazo a torcer. Ellos quieren simplemente ganar, 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 y no les importa el futuro de Venezuela y mucho menos los intereses de los más necesitados. Es triste para nuestro país, un país tan rico como este, que tengamos esta situación. Y bueno, pidiéndole a Dios y nosotros mismos unirnos para que todo culmine de verdad. Guerra económica en sí no existe, amor. Si tú eres autónomo como tal, si tú tienes todos los poderes en tus manos, no puede existir alguien que te boicotee como tal tu condición de gobernante o de gobierno. O sea, en conclusión, no existe tal guerra económica. Bien, parte de lo que opinaba la gente en la calle. Pareciera que acuñar el término de guerra económica como que no termina de calar exactamente en la mayoría de la población venezolana, y ya lo han reflejado incluso algunos estudios de opinión. La gente pareciera no estar comprando este argumento de la denominada guerra económica. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de guerra, pudiéramos entender de que hay dos bandos enfrentados en conflicto y hay ofensivas y contraofensivas. Pero yo creo que el problema, tal cual como lo estaba diciendo uno de los entrevistados en la calle, aquí lo que estamos observando es la crisis que se produce de un problema estructural. Estamos viviendo, la sociedad venezolana está viviendo los embates de un problema estructural, ¿no? Más allá de cómo se maneja hoy en día, tenemos una serie de situaciones acumuladas que se están manifestando en los problemas que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que fundamentalmente esto tiene que reabrir un debate nacional acerca de la situación económica del país y de lo que se debería hacer para retomar la producción nacional. Yo creo que ahí está la clave del asunto. Claro, pero por ejemplo, a mí me hubiese gustado muchísimo, profesor, para esta entrevista, quizás contar con elementos reales, oficiales,
a la disposición de cada uno de nosotros, a lo mejor para hacerle cierto tipo de preguntas. Me refiero, por ejemplo, para no utilizar lo que es la información extraoficial, que a veces tanto se quejan desde autoridades del gobierno de que uno tiene que recurrir a información extraoficial, pero, por ejemplo, para preguntarle a usted acerca de las cifras de inflación en Venezuela, debería recurrir a la extraoficial, porque lamentablemente la oficial no se conoce desde el pasado mes de diciembre. No hay datos que ofrezca el Banco Central de Venezuela. Entonces, ante este silencio oficial, hay que recurrir al extraoficial, y se habla que ya supera el 111% la cifra de inflación en Venezuela. Ahí sí hay estimaciones que dice que para finalizar el año puede estar superior al 140% de inflación en nuestro país. Repetimos, de forma extraoficial, por cuanto a la oficial, el Banco Central de Venezuela no la aporta desde el pasado mes de diciembre. Sí, no solamente el Banco Central, sino también el Instituto Nacional de Estadísticas tiene una mora en la publicación de los sondeos estadísticos que reflejan, digamos, el comportamiento de estos indicadores, ¿no? Eso trae problemas para las cuentas nacionales, eso nos trae problemas también para las políticas que se generan a nivel regional en temas macroeconómicos, y obviamente tenemos que basarnos en otros estudios que son extraoficiales para poder tener cifras relativamente cercanas a la realidad, ¿no? El Fondo Monetario también publica información, el PNUD también, pero de igual manera tenemos que generar, digamos, una puja política porque la información fluya. Eso es muy importante para que los institutos públicos publiquen información estadística, porque a partir de allí es que se genera el diseño de políticas. Además que están obligados, por ley, a establecer y a dar estas cifras a todos los venezolanos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, profesor, pero al regreso me gustaría analizar con usted si el componente económico, por ejemplo, el de inseguridad, es el motor principal que ha echado a andar la diáspora venezolana, que se ha distribuido y ha crecido también en cifras extraoficiales, porque no se manejan cifras oficiales. Se habla de un crecimiento de aproximadamente 1.500.000 venezolanos que han salido del país como consecuencia de la crisis económica y de la inseguridad en Venezuela.